coordinador de proyectos del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, responsable de los proyectos sobre empresas y derechos humanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los Pueblos Indígenas, desde el enfoque pluralismo jurídico, representante para Sudamérica del Business and Human Rights Resource Center. Anteriormente se desempeñó como abogado de Earth Rights International y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos. Gracias nuevamente, Rodrigo y Kenji, por la invitación y encantado también de participar en este espacio. Bueno, es una pregunta interesante porque yo estoy tratando de hacer también un poquito de memoria. Em, yo en la universidad no recibí propiamente un curso de derechos humanos. Teníamos la posibilidad, me acuerdo, ya hace más de, si mal no me equivoco, 14, 15 años en donde tenía yo particularmente la posibilidad de participar en dos concursos, uno que era un modelo de la Asamblea General de la OEA para universidades y otro un concurso de derechos humanos de la Pontificia Universidad Católica, el concurso, no sé si en ese momento se llamaba Yachay o creo que había como un concurso anterior, pero bueno, yo fui uno de los primeros en estar en el concurso, así que conozco muchas personas que actualmente ya ocupan cargos de coordinación en el IDEPUC y fuera también del IDEPUC. Entonces, tenía la posibilidad de participar en estas dos, se dio la posibilidad de hacerlo y como nosotros no teníamos un curso propiamente de Derecho Internacional Público, nos tocó ser autodidactas, buscar información, tratar de ver recursos de personas quizás de la propia universidad que estaban en ese momento por fuera, trabajando en temas de derecho internacional, para poder conocer un poco cómo era la dinámica, tanto del modelo de la Asamblea General de la OEA, que en ese momento fue en Cochabamba, en Bolivia, y también a nivel interno de cómo era una simulación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo buscaba información, buscaba videos, a veces la información no era muy clara, tampoco cómo presentar o cómo elaborar un memorial de defensa. En ese momento a mí me tocó ser el representante del Estado, el agente del Estado con mi otra colega, entonces fue muy difícil empezar para poder construir un documento jurídico sin haber tenido, digamos, unas bases lo suficientemente sólidas en el tema de derechos humanos. A partir de eso, me gustó muchísimo el tema. Empecé a estudiar más, me metí a algunos cursos, tanto en Lima como algunos virtuales, también de la plataforma de educación de la Organización de Estados Americanos. Entonces, me fue envolviendo un poco más el tema al respecto. Yo tenía claro que no quería ser un abogado de estudio, pero era una decisión más personal. De hecho, yo llegué a la carrera de Derecho por accidente. Quería estudiar administración en ese momento un poco para seguir la carrera de mi papá. Sabemos que los papás siempre influyen de alguna u otra manera o quieren que sigamos los pasos que ellos han estado siguiendo y tuve la posibilidad, inmediatamente terminé la universidad, de ganarme una beca en una empresa minera en Sauder, Perú. Entonces fui becario de la Gerencia de Recursos Hídricos y también becario de la Superintendencia Legal Sur. Y luego fui consultor, contratado también por la misma empresa para una certificación en seguridad y salud en el trabajo, la OSHAS 18001. Y me acuerdo que en esa matriz de requisitos legales que me tocó construir, metí muchos estándares de derecho internacional público, pero también algunos estándares no propiamente de organismos internacionales, sino de algunas instituciones, podemos decirlo, de derecho privado o de asociaciones internacionales que veían un poco más el tema de minería, ¿no? Especialmente el tema del sector eléctrico, hidrocarburífero, mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces lo incluí y por decisión propia no quería pasar tampoco toda mi vida trabajando en un campamento minero. Me acuerdo mucho que también
Yo hice prácticas antes de entrar a Sauder en la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y mi jefa en ese momento, que todavía es una gran amiga y sigue a cargo del centro de arbitraje, Ludovina Villanueva, me decía, Mm. tú haz lo que quieras, pero tienes que volar. O sea, tú tienes que salir, tienes que conocer varias cosas y puede que lo que te guste no esté tan fácil, no esté al acceso tuyo, pero lo puedes lograr. Entonces, yo decidí renunciar a Sauer, también terminó el contrato que yo tenía fuera de, habían posibilidades de quedarme, pero decidí poder fortalecer un poco más algunas habilidades mías para poder aplicar a una pasantía al exterior, ¿no? O sea, tanto en la comisión o como en la corte. La Corte Interamericana en San José fue mi primera opción. Ahora Pablo Saavedra, que es un gran amigo mío, que es actualmente secretario de la Corte, en ese momento no me aceptó. La verdad que no sé por qué. Él siempre me dice, no sé qué pasó. Bueno, no tenía quizás en ese momento experiencia alguna sobre derecho internacional público y hay algo que también sucede mucho para estudiantes que no somos de la capital y es que siempre cuando hay posibilidades de tener pasantes de universidades en donde sí hay un curso de derecho internacional de los derechos humanos o un curso de derecho internacional humanitario, las posibilidades siempre para un estudiante de capital son mayores que para las de un estudiante que no tiene digamos, esos cursos dentro de su malla curricular. Entonces no me aceptaron en la corte, luego me aceptaron en la comisión como pasante y creo que tuve suerte porque después de ser pasante de la comisión se abrió una plaza y me contrataron y llegué a ser abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la sección de peticiones y casos y creo que así pudo un poco más o menos nacer el involucramiento que tuve sobre el tema de los derechos humanos. Yo les voy a pasar justo, bueno, estuve bastante honrado que, si mal no me equivoco, en noviembre del año pasado, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas compartió parte, digamos, de mi historia, de mi involucramiento, digamos, con el tema de empresas y derechos humanos. Fue una nota de prensa que ellos sacaron, o bueno, ellos le llaman como un comunicado de interés. Yo te paso terminando la llamada, les paso a ambos. Y fue justo vinculado a un caso que a mí me marcó muchísimo. Yo trabajé en el año, bueno, en el año 2015, cuando yo estaba viviendo en Washington, en la Comisión Interamericana me tocó una audiencia. En ese momento todavía estaba como comisionada Tracy Robinson, estaban, me acuerdo también, James Cavallaro como comisionado también por parte de Estados Unidos, y hubo una audiencia de Perú a la cual yo dije, bueno, es un caso de Perú, tengo que ir a escucharlo. Fue bastante particular para mí porque se trataba del caso de Melchora Surco, una mujer campesina del sur de Perú. Ustedes la deben de conocer, ella vive actualmente en Espinar y lamentablemente ella sufre de enfermedades por metales, infecciones por metales pesados por parte de la empresa Glencore Antapacay. La audiencia es pública, ustedes ponen Melchor Azurco en YouTube, CIDH 2015 y seguramente les sale el video. Y fue bastante impactante porque ella mostraba, me acuerdo en ese momento, una foto de ella con sus dos nietos y contaba que cuando sus nietos iban al colegio, eh, les hacían mucho bullying, específicamente porque se burlaban de ellos y les decían que eran niños ricos, pero no porque tenían plata, sino porque tenían metales en la sangre. Entonces, eso para mí me impactó mucho. Eso llevó a que también en mi trabajo en la comisión en la sección de peticiones y casos, yo trabajara mucho más los casos de propiedad privada, que era donde en su momento se llevaba y se analizaban los casos de pueblos indígenas.
No había en ese momento, no sé si actualmente haya un portafolio sobre empresas y derechos humanos, pero la mayoría de casos vinculados con pueblos indígenas o con temas laborales siempre tienen como una relación directa con el tema de empresas y derechos humanos. Entonces, fue un caso muy particular, un caso de una mujer campesina, peruana, del sur de Perú, como yo, impactada por una actividad que pude conocer de primera mano cómo funcionaba a nivel interno. Entonces me llamó muchísimo la atención y luego tuve la posibilidad de conocer en persona, no solo en Washington, sino no trabajar directamente en ese caso, pero poder aportar a algunas organizaciones de la sociedad civil que apoyan a Melchor Azurco, como el Instituto de Defensa Legal, a través de también un querido amigo que es el coordinador del área de Derecho Constitucional del IDL, Juan Carlos Ruiz Molleda, Maritza Quispe, eh, personas que actualmente han venido apoyando a Melchora en sus luchas internas por obtener justicia a través de diversas acciones de cumplimiento para que puedan a ellas tratarlas como personas infectadas por esta actividad y obtener de alguna manera una reparación. Y tuve la posibilidad de aportar a través del trabajo que vengo haciendo con la fundación, pero también en su momento con Air Rights International, con el programa Amazonía, algunos talleres de fortalecimiento de capacidades en el tema de empresas y derechos humanos a personas que, como los abogados de Melchora, quizás no sabían o necesitaban fortalecer algo vinculado al conocimiento sobre los estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos. Entonces, es bastante significativo, es bastante simbólico. Y de hecho, ahorita fui profesor del curso de verano del IDEPUC, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y fue el 8 de marzo. Y recordé nuevamente a Melchora, puse una foto de ella un poco para entender que el tema de empresas no está desligado para nada de el comprender las diversas vulnerabilidades que existen frente a las personas. No es un ataque a las empresas, es poder reconocer que el Estado tiene obligaciones, que las empresas tienen deberes que cumplir para poder acatar estas obligaciones y poder respetar los derechos humanos de las personas, y que las víctimas o las comunidades o los trabajadores también tienen la posibilidad de presentar algún tipo de reclamación cuando vean que sus derechos han sido vulnerados. Entonces, es una historia bastante particular que me marcó, como otras muchas otras que bueno, podría contar, pero particularmente creo que fue una historia que marcó mucho mi carrera. Particularmente creo que fue una historia que marcó mucho mi carrera. Claro, doctor. Y justamente esta historia que usted cuenta es la que contó también en la conferencia a grandes rasgos y la que Mm, me hizo es realizar mi participación porque nosotros, bueno, Arequipa, yo tengo personalmente mis papás, ¿no? Trabajaron indirectamente para la mina, para la ONG, que ujú, era la Fundación Tintaya, que ya no existe actualmente. sí. Entonces pude ver en primera mano lo que hacían y querían resarcir con proyectos sociales, pero que indefectiblemente un proyecto minero conlleva a la contaminación. Esto, bueno, lo sé desde el colegio, ¿no? Que prácticamente toda minería, toda producción minera va a llevar primero contaminación ambiental y después esa contaminación ambiental repercute en la salud de las personas aledañas, de todas las poblaciones que se encuentran alrededor, ¿no? De la actividad minera. Yo lo vi, inclusive le comenté a usted sobre el caso que estuve trabajando en el ámbito penal sobre colusión. Pero Ujú, muchas veces estos casos salen impunes. ¿Por qué? Porque hay ahí una mala regulación en ujú. cuanto a al Estado propio, ¿no? Y bueno, esa es una crítica que yo lo hago y que me dio gusto entonces que usted haya trabajado en eso y podamos entendernos en esa línea. Claro que Kenji, sí. ¿podrías seguir con la siguiente pregunta? De hecho, en la misma línea yo tenía una curiosidad al respecto. A lo mejor
en la responsabilidad o la responsabilidad que tiene una empresa al violar, al transgredir derechos humanos a nivel nacional, de repente podría ser de fácil determinar, o no sé si fácil, pero se podría determinar, ¿no? Entiendo la responsabilidad de esas empresas, pero yo me ponía a pensar en el caso de las empresas grandes que contaminaban y que emitían algún tipo de efectos que causen estragos en la capa de ozono y que esto repercuta en que en el futuro, uno, cause enfermedades en la piel de las personas por la mayor radiación. Dos, cause el deshielo, por ejemplo, de los glaciares. Tres, entre otras consecuencias graves. ¿Cómo se podría determinar esa responsabilidad, doctor Miguel Barbosa? No sé si a nivel internacional hay estándares, hay métodos por los Mm, cuales nosotros podemos responsabilizar a determinadas empresas o a determinados países de repente. ¿Cómo esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo se podría mm. hacer desde una mirada internacional, doctor Miguel? Sí, actualmente no existe un tratado sobre empresas y derechos humanos. Se está debatiendo en Ginebra, a nivel de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. Esperamos que en los próximos meses podamos ya tener un tratado que obligue propiamente a las empresas, porque directamente una empresa no es un actor de derecho internacional público, sino son los estados. Sin embargo, tenemos un instrumento que ha sido como el eje rector desde el año 2011, que son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de John Ruggie, que establece tres pilares. El pilar de protección que le corresponde al Estado, porque yo siempre lo asemejo el tema como una casa. El Estado es la casa. Yo no voy a dejar entrar a nadie a mi casa si no respeta los derechos humanos. Entonces tengo que proteger a todas las personas que están dentro de mi jurisdicción. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es el de respeto. Si te dejo entrar a mi casa como empresa, tienes que respetar los derechos humanos. Y el tercer pilar es la reparación. Si yo cometo algún daño, tengo que repararlo. Y es una obligación del Estado brindar los mecanismos judiciales para poder hacerlo y de la empresa poder aportar al acceso también a la justicia, porque en temas de empresas y derechos humanos es a veces muy complicado que la víctima, una comunidad, tenga toda la información necesaria para poder aportar a un proceso. Eso es lo que se llama la carga de la prueba, ¿sí? Quien demanda tiene que aportar. Pero ya desde el acuerdo de Escazú, y mucho más antes, en algunos casos, tanto en México particularmente, con casos vinculados al tema del bullying, se hablaba de que quien tiene una posición más favorable para aportar una prueba debería de hacerlo. En este caso pueden ser las empresas que aporten esta prueba y eso se llama la inversión de la carga de la prueba, que está dentro de un tratado que es el Acuerdo de Escazú, que es el acuerdo para el acceso a la información, la participación y acceso a la justicia en temas ambientales. Entonces, esta carga de la prueba dinámica o inversión de la carga de la prueba es un aporte muy importante también que pueden llegar a hacer las empresas. Pero este marco de los principios rectores te habla de una herramienta muy importante que es a donde quiero llegar para poder darte respuesta de cómo poder, yo no diría responsabilizar, pero por ejemplo, visibilizar que la empresa no hizo algo adecuadamente, ¿sí? Y se llama la debida diligencia empresarial. ¿Qué es lo que te pide la debida diligencia empresarial a través de 6 pasos? Y te lo pongo de una manera muy sencilla. Si tú caminas por la calle y te caes en un hueco, evidentemente tú vas a sufrir un daño, ¿sí? De repente hay una empresa encargada del mantenimiento de la infraestructura vial que va a tener que hacerse responsable por lo que a Kenji le ha pasado saliendo por Humacoyo y que se cayó en un hueco, ¿sí? ¿Qué es lo que la empresa debió de hacer a partir de este caso? Lo primero es identificar cuáles son los riesgos que están latentes. Ya tuve una persona que se cayó, que es Kenji. Entonces, el primer paso es la identificación. El segundo paso es que, aparte de la identificación, yo tengo que reparar lo que pasó.
yo no puedo dejar que esa tapa siga abierta. La tengo que cubrir. Posteriormente a esto le tengo que hacer un seguimiento, porque puede que la tapa se siga rompiendo y que cause que Rodrigo se vuelva a caer. Ese es el tercer paso. El cuarto paso implica que tú comuniques y que tú le digas a las personas, mira, ocurrió este riesgo, esto es lo que hice para evitar que vuelva a pasar. Y si en efecto cometí una vulneración, tengo que reparar a la víctima. Y finalmente, tengo que lograr una transformación a nivel interno de la compañía, donde a nivel de la más alta gerencia pueda haber un compromiso en materia de derechos humanos y un proceso de debida diligencia que involucre estos 6 pasos. Transformación corporativa, identificación de riesgos, mitigación de los impactos o de lo que ha podido pasar, transparencia de la información y reparación. Entonces, son los 6 pasos de la debida diligencia. Lo que las empresas tienen que hacer es tener un mapa de potenciales riesgos. Porque al igual que a ti te ha podido pasar algún impacto, las empresas, las actividades propias que desarrollan no están ajenas a generar impactos negativos. Eso es parte de la teoría del riesgo. El riesgo está. Que se materialice algún riesgo es otra cosa, que tengo que prevenirla. Entonces, dentro del marco de la prevención, si yo identifico que una empresa no tiene o ha fallado en este proceso de debida diligencia, es un muy buen mecanismo para que yo pueda decir que la empresa no ha cumplido con sus obligaciones en materia de prevención. Este proceso de debida diligencia no debe ser dejado a libre albedrío de la empresa. El Estado la tiene que controlar, pero lamentablemente en la actualidad tenemos algunos estados que tienen planes de acción nacional sobre empresas y derechos humanos que están en proceso de implementación, como en el caso de Perú, en donde todavía no tienes, bueno, Perú tiene ya muchos expertos y expertas a nivel estatal en el tema de empresas, pero hay otros países que no. Entonces, si tú no tienes expertos y expertas estatales que puedan supervisar y decirte tu proceso de debida diligencia está bien, entonces no tienes una adecuada supervisión por parte del Estado. Ese es uno de los grandes riesgos que normalmente existe al momento de determinar la responsabilidad de las empresas, que se puede determinar mayormente a escala de la responsabilidad civil contractual o extracontractual. En materia penal está mucho más limitada la responsabilidad de las empresas, porque no en todos los países las empresas pueden ser responsables penalmente, ¿sí? Y ahí entra una figura muy importante que tú señalabas de las empresas transnacionales. Si yo tengo una empresa transnacional que tiene operaciones, por ejemplo, Cerro Verde, que es de una empresa americana, en Arequipa, y la empresa norteamericana tiene su sede matriz en Estados Unidos, ahí la gran pregunta es, ¿qué es lo que pasa si en Estados Unidos tienen una regulación mucho más estricta en temas ambientales que en Perú? ¿Cuál es la que yo tengo que obedecer? Evidentemente la de Perú, pero nada le impide a la empresa hacer más. Entonces, si la empresa fuera diligente, también observaría que de repente la empresa estadounidense tiene algunos parámetros en materia medioambiental que puedan llegar a ser mucho más favorables a nivel interno. No es una obligación para la empresa peruana, ojo, pero está en su posibilidad de poder ir más allá. El caso más típico que ha pasado en Perú ha sido el de una mujer campesina, ay, se me dio el nombre ahorita, pero de Cajamarca, en donde una empresa norteamericana, Máxima Cuña, de hecho, una de sus abogadas fue la anterior presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, a quien también le tengo un gran cariño. Fue muy valiente de salirse del gobierno. Yo no soy del partido, por si acaso, no me considero de ningún partido por el momento, pero la conozco perfectamente a ella. eh, y ella fue la abogada de Máxima. ¿Qué es lo que pasó? Máxima no tenía la información, solicitaba a la empresa en Perú, a la empresa subsidiaria de esta norteamericana, que le brinde la información. Y la empresa no le quería dar la información. ¿Qué es lo que hizo Mirta? Mirta se fue a Estados Unidos y porque en Estados Unidos tienen un mecanismo que se llama el
el FLA, el Foreign Legal Assistance Act, que es una ley que te permite acudir, por más de que tú no seas un ciudadano extranjero, acudir a la justicia norteamericana para pedir información sobre alguna empresa que está domiciliada en Estados Unidos y que tiene operaciones fuera. Ella acudió, le dieron la información, fue exitoso ese proceso y con esa información ella pudo volver a Perú y pudo avanzar con su proceso judicial. Entonces, el tema de empresas transnacionales es bastante complejo, porque muchas veces si tú no obtienes la justicia a nivel nacional, tú podrías eventualmente, si el país de la empresa matriz lo permite, acudir a una jurisdicción en el país donde está la empresa matriz. Y para terminar y no hacerlo tan largo, ¿cuál es el cuestionamiento que muchas veces las empresas dicen? Y también me ha pasado dándoles algunas asesorías a algunas empresas, y es, somos pequeñas y medianas empresas. Y me pasó mucho acá en Bogotá. La Cámara de Comercio de Bogotá sacó un informe sobre debida diligencia para pymes, o MIPES, que les dicen acá, y el 80% de las pequeñas y medianas empresas, el 80%, perdón, del sector empresarial es pequeña y mediana empresa. Entonces, cuando tú les dices a ellos qué estás haciendo para poder tener un propio sistema de debida diligencia que te ayude a prevenir impactos, te dicen es que yo no tengo plata. Entonces, ¿qué haces ahí? Priorizar. De repente no vas a tener un proceso de debida diligencia para toda tu cadena de producción, pero al menos priorizar algunos impactos principales para tampoco dejarlo de lado. Y otra cosa muy importante, hay una diferencia entre debida diligencia y lo que se conoce como filantropía corporativa. Si yo como Cerro Verde construyo el puente Chilina, eso no quiere decir que yo esté aportando a la prevención de riesgos. Es un aporte social, pero no quiere decir que yo esté siendo diligente. Es una externalidad que no se puede confundir con un proceso de debida diligencia. ¿Sí? Yo sé que Cerro Verde la tiene, por ejemplo, hablando con Julia Torreblanca, con algunos abogados que están ya mucho tiempo allá, ellos tienen un proceso adecuado para poder también filtrar cuáles son los proveedores a los cuales contrata. Perdón, si de vigilancia. Alemania tiene una ley sobre, sobre la debida diligencia en cadenas de suministro. Dinamarca la tiene, Finlandia la tiene. Hay muchos países, yo te puedo pasar esa información de la Unión Europea, que tienen una ley de debida diligencia en la cadena de suministro, que la cadena de suministro es como, imagínate, está Cerro Verde y tú tienes a diferentes empresas que trabajan para ti, quienes te proveen el papel, los uniformes, alimentación, maquinaria pesada, todos forman parte de tu cadena de suministro. Entonces, hay actualmente mucha legislación a nivel europeo. Actualmente se está debatiendo a nivel de la Unión Europea. De hecho, hoy el Parlamento Europeo la aprobó. Faltaría que el Consejo de Europa la ratifique. Una ley o una directiva de debida diligencia en cadenas de suministro de la Unión Europea. Ya no solamente de países específicos como que te los comentaba, como Alemania, que entró en vigencia recién a partir del 1 de enero del 2023, que creó justamente una instancia nacional para que pueda implementar esta ley, que se llama la BAFA en alemán. Entonces, hay antecedentes europeos. Nosotros en Latinoamérica hemos estado tratando de copiar. Yo les puedo pasar también ahora un enlace en donde la sociedad civil en Perú, ahí está Federico Chunga, está em, Javier Mujica, está su hijo también, Enrique Fernández Maldonado, sacaron un documento de análisis creando una ley modelo sobre debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos para Perú. O sea, una ley modelo por parte de la sociedad civil. Todavía no sé cuál sea el avance a nivel legislativo, pero está. En México también hay un senador, Germán, se me olvidó el apellido, pero él presentó en el año 2022 una propuesta legislativa, también se las puedo pasar para que ustedes la tengan, para el Senado de México. Entonces está actualmente todavía en debate también esa ley. En Chile quieren crear también una ley
pero nosotros hemos tenido un impacto también fuerte en temas de política pública. Perú tiene actualmente un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Yo pude participar en la mesa multiactor cuando se estaba formando, digamos, esta ley. Les puedo dar el contacto de Federico Chunga también, que fue el coordinador del Plan Nacional. Chile tiene actualmente su Plan Nacional de Acción. Argentina acaba de aprobar. Yo estaba en ese momento de viaje en noviembre, justamente en una actividad de Naciones Unidas del 2023, se aprobó su Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. México está por sacarlo. La Secretaría de Gobierno está sacando Norma Ortega, que es una de las funcionarias de la Secretaría de Gobierno de México encargada de este plan nacional, está por sacar esta política donde también participó Humberto Cantú, que es un experto de la Universidad de Monterrey. Entonces, hay mucho avance, ¿no? El gran debate es qué es lo que logramos con una ley. Si tú tienes una ley de empresas y derechos humanos, no necesariamente va a ser la salvadora de toda la legislación que tenemos y nosotros lo observamos porque hay una falta de coherencia normativa. Puede que la ley de medio ambiente te diga sí, cuando hagas un estudio de impacto ambiental, incorpora la participación de pueblos indígenas, aplica la consulta previa libre e informada, identifica los riesgos. Pero tienes la ley de aguas que te dice todo lo contrario. Entonces, no hay una coherencia normativa. Ahí con Humberto Cantú justo estábamos pensando cuál era la mejor manera para poder lograr esa coherencia normativa. De repente baste con hacer una modificación a la legislación actual. La Ley General de Sociedades podría llegar a tener un artículo específico sobre debida diligencia sin necesidad de crear una ley, porque si no, tendría que ser una ley bastante extensa en donde abre la debida diligencia para el sector de hidrocarburos, energía eléctrico, laboral, eh, y esto sería pues muy grande. No estoy en contra de una ley específica, pero creo que tampoco puede ser vista como la única opción. Otra de mis críticas muy grandes, y con eso termino, es de que nosotros siempre hemos sido occidentalizados. Siempre hemos tenido influencia de todos los países europeos y de Estados Unidos. Siempre. Cuando nuestra realidad es completamente diferente. Política, social, económica. Somos una región que ha padecido todos los países, creo, de un conflicto armado, ¿no? Que en Colombia actualmente, o sea, desde el 2015 que se firmó el acuerdo de paz hasta la fecha se viene implementando. Hay una jurisdicción especial para la paz, pero sigue siendo un país con problemas políticos serios, problemas sociales serios, y está hacia la transición. Entonces, yo no puedo tratar a una empresa o una realidad europea como una realidad latina. No la puedo hacer. Y la dinámica de una ley europea no necesariamente va a responder a la dinámica de una ley en el sur global. Me sorprendió que un colega, y se los cuento en confidencia, de repente esto no lo saquen, o bueno. em, Nosotros visitamos a muchas comunidades indígenas para poder hacer talleres de fortalecimiento de capacidades. No les llamamos capacitación, porque las comunidades no aprenden de nosotros, nosotros aprendemos de las comunidades, ¿sí? Y todo lo que nosotros tratamos de decir que somos expertas y expertos en el tema, en realidad somos facilitadores porque los verdaderos expertos y las verdaderas expertas son ellas. Entonces yo voy a fortalecer. Y un colega me dice, pero ¿para qué vas a ir a una comunidad si de repente a ellos no van a entender? Pues hay que hacer entender el tema. Entonces yo creo que el gran problema que tenemos a nivel regional es la desinformación y la falta de fortalecimiento de capacidades para poder participar de una manera adecuada. No solo hablándoles de comunidades en donde está el gran desafío que existe, porque claramente a mí me pueden dar un estudio de impacto ambiental para que lo lea, lo voy a leer. Quizás no lo voy a comprender. Como me pasó, yo asesoraba a la Federación Nativa de Río Madre de Dios y Afluentes, la FENAMAT, en la Amazonía peruana, en Puerto Maldonado, y era un caso sobre pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. A mí me daban los estudios de impacto ambiental, me enseñaban los mapas
y yo me sentía completamente ignorante porque no podía leerlos. Necesitaba tener a un antropólogo, en ese momento un antropólogo español que me pudo ayudar muchísimo a ver, digamos, y a comprender mejor el panorama, una bióloga que me dijera, mira, Miguel, el mapa lo tienes que entender así y biológicamente cuando visites también la comunidad, entiende que estos son pueblos sedentarios que no son, que son cazadores y recolectores. Los huevos de Taricaya que se ponen justamente que pues las tortugas abandonan o los dejan y que al momento de bajar el río son alimento para los pueblos indígenas en aislamiento. Entonces, entender esa realidad es muy importante. Si para nosotros es complejo, ¿cómo va a ser para las comunidades? Entonces, creo que el primer punto es tratar de hacer accesible la información para una participación adecuada y poder tratar de nivelar las desigualdades que existen en el acceso a la información para cualquier tipo de proceso. Justamente Kenji hablaba de la justiciabilidad de los DESCA que el caso peruano, Lagos del Campo contra Perú en temas laborales Mm. fue el primer caso que llegó a la Corte y en donde la Corte a través de Eduardo Ferrer pues dijo, bueno, abramos este caso, interpretemos la Carta Democrática a través del artículo 26 de la Convención Americana, pues lo hizo y esto se replicó y actualmente tenemos más de 6 sentencias que justiciabilizan directamente a los derechos económicos, sociales y culturales. Los últimos casos de usos misquitos contra Honduras, el caso de Hacienda Verde contra Brasil, hay muchos casos ahora que va a llegar el caso ya el caso de La Oroya contra Perú. La sentencia va a salir en las próximas semanas. Y también el caso de Tagaeri Taromenane, de pueblos indígenas en aislamiento contra Ecuador, litigado justamente por Mario Melo, un excelente abogado ecuatoriano. Entonces, el acceso a la información es importante. El otro desafío yo creo que es poder analizar la justiciabilidad en general de los derechos desde 3 criterios. El primero, el contexto. El contexto es diferente en todo país. El segundo, la interseccionalidad. Yo no voy a poder analizar un caso por decir, bueno, yo veo a Rodrigo y Rodrigo es una persona, ¿cuántos años tiene Rodrigo? ¿20 cuántos? 20, ¿no? Ya, 20 años tiene Rodrigo, es arequipeño, pero de repente yo no sé si Rodrigo, y con mucho respeto también, pertenece a alguna comunidad, es de la comunidad LGBTQ+, tiene alguna discapacidad, alguna condición de salud. O sea, yo en particular para analizar un caso tengo que desvestir a la persona, desvestirla. Miguel es gay. Miguel es una persona extranjera que vive en Colombia, es extranjero, ya es una o sea, es un grupo en situación de vulnerabilidad. De repente está en situación de pobreza, de repente tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. Eh, ¿Qué más? Es indígena. O sea, tengo que tratar de desmembrar cuáles son esas posibles vulnerabilidades de un caso. Ya estoy viendo el contexto, pero también tengo que ver a la persona como tal. Por otro lado, también el sector. Mi vulnerabilidad, de repente, que la ha generado, que se ha generado en un ambiente laboral, no va a ser lo mismo si es un ambiente laboral en el sector bancario que en el sector hidrocarburos. O no va a ser de repente la vulnerabilidad que ha sucedido con la policía, con las Fuerzas Armadas en un campo, en un escenario de protesta. Entonces, tengo que analizar la intersectorialidad cuáles son los sectores públicos y privados involucrados en este escenario de vulneración. Entonces, son 3 criterios esenciales que tenemos que analizar y hay uno macro, que es el tema medioambiental y también de cambio climático. Actualmente tenemos un gran desafío en la región que son los minerales para la transición energética. Uno de los minerales para la transición energética es el cobre, otro es el litio. Nosotros en Perú tenemos litio. En qué parte? En Puno. Una parte del país bastante convulsionada socialmente, en donde hemos visto que la presidenta inclusive dijo que no eran ciudadanos del Perú, lo cual es grave, pero se van a impactar áreas naturales vírgenes, salares, que normalmente si ustedes han ido a Bolivia, Salar de Uyuni, yo no he ido todavía, voy a ir recién este año justamente para visitar a una comunidad, la comunidad de Tagua, en Bolivia, son lugares
que regularmente uno iba a visitar por turismo, pero que no se imaginaba que los íbamos a impactar para poder construir o para poder, perdón, fabricar baterías de litio que sirvan para retener la energía, en donde también está involucrado el cobre y que le estoy llamando transición energética. Esa transición energética justa y rápida también va a llevar algunos impactos a los derechos humanos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con este tema. Otro desafío muy grande que yo veo, por ejemplo, en Perú, y que se puede analizar desde esos criterios que les comento, el tema de la protesta social y de la defensa de personas defensoras de derechos humanos, o lo que se conoce como el derecho a la defensa de derechos. ¿Sí? Yo que estoy todo el día con el tema de empresas y derechos humanos por parte del Business and Human Rights Resource Center, no se imaginan la cantidad de denuncias que recibimos a través de la red de litigio a nivel regional, casos de Perú. Hay un caso último de la Amazonía de una lideresa que está amenazada. Ah, el año pasado mataron un montón de líderes indígenas amazónicos en Perú. Entonces, es un desafío grande, porque al final yo no puedo salir a o no puedo ser defensor de derechos humanos porque ya estoy en una situación de riesgo, ¿sí? Entonces, eso es algo muy, muy fuerte. ¿Qué otro desafío yo veo en general para los derechos humanos? La inestabilidad del personal del sector público. Cuando me tocaban ver casos de pueblos indígenas en el Ministerio de Justicia, estaba el departamento Piasi de pueblos indígenas en aislamiento y resulta que cambiaban al director cada 3 meses. Entonces, cuando ya el director estaba en su tercer mes y quería impulsar un tema, lo cambiaban. Entonces, todo retrocedía para atrás, retrocedía para atrás. Ahora, ¿qué otro desafío? La politización de la justicia. Hay una fuerte politización, o sea, la influencia del poder público a la justicia, pero también una influencia muy grande del poder privado o de las empresas a la justicia. Temas de corrupción. Entonces, en esos casos hay que ser muy vigilantes para poder saber qué es lo que va a pasar. Y ya más a nivel regional, pues aparte del tema del cambio climático, de la transición energética, que es uno de los grandes temas, tú lo has señalado bien, me parece, no sé si Rodrigo Kenji, del tema de la inteligencia artificial. Uruguay es uno de los países más afectados. Hace 3 días, me parece, o la semana pasada, al gobierno de Milei en Argentina le han ordenado que cree una disposición específica para poder regular las criptomonedas, por ejemplo. No es inteligencia artificial, pero al final termina siendo nuevas tecnologías vinculadas también al sector financiero, ¿no? Y financiero internacional. Es una orden internacional que ha recibido el gobierno de Milei para poder seguir utilizando criptomonedas. O los casos que nosotros vemos también con simulaciones de inteligencia artificial, en donde básicamente nuestra imagen y voz puede ser reemplazada de una manera mucho más sencilla. Son desafíos que al momento de llegar a la Comisión Interamericana van a ser bastante fuertes, porque uno de los grandes retos para la Comisión y para la Corte es de que no tienen abogados y abogadas especialistas aún en estos casos. Siempre por eso se traen a personas expertas para que puedan opinar sobre estos temas. Y si les interesa, finalmente, me chocó mucho, no sé si ustedes han podido, bueno, en Arequipa siempre hay plata, así que no sé si ustedes han podido ir a Panamá, eh, pero la isla, o sea, las islas aledañas al territorio Gunayala, que es un territorio indígena, están inundándose. Producto del cambio climático, sí, pero son comunidades indígenas. Ahí no hay reasentamiento. ¿Por qué? Porque la isla ya se perdió. O sea, yo no te voy a poder reasentar a otra isla porque se están hundiendo. Entonces, esta figura de reasentamiento de una porción territorial insular a continental trae muchísimos desafíos, un olvido completo y una culpabilidad general de todo lo que nosotros tenemos con temas medioambientales. Y ahí vienen los litigios que se están dando en De Justicia, por ejemplo, en el año 2017 se participó de una demanda para que declararan a la Amazonía como sujeto de derechos. Se logró,
Lo mismo que Arriba Trato en Colombia, se logró. En Perú, actualmente, pues Juan Carlos Ruiz del IDL, copiando esta idea, pero está muy bien, también está presentando una demanda a nivel interna de Perú para que declaren a la Amazonía, a la parte de Amazonía peruana como sujeta de derechos y está también llamando a las voces de las nuevas generaciones, las generaciones que vienen y que también pueden llegar a demandar derechos, ¿sí? Entonces, yo creo que en general, entre los varios desafíos, yo les podría mencionar estos. ¿Ustedes conocen a Yulisa Mantilla? De De repente, la, quizás tú, Rodrigo, o tú también, de Kenji, la Católica, de la PUC, sí. de la Católica. Ella fue presidenta de la Comisión Interamericana y es una gran amiga mía. Y si esto sale, que salga, porque Yulisa, pues siempre estamos en comunicación. Y Yulisa en el año 2013, estando en Washington, me dijo algo muy importante, trayendo su propia experiencia cuando ella fue asesora de la Comisión de la Verdad en temas de violencia de género. Y me decía, tú nunca vas a poder hablar propiamente sobre un tema si no has tenido experiencia directa con las personas que están involucradas en ese tema. Eso a mí me resonó muchísimo porque yo decía, bueno, yo quiero trabajar en tema de pueblos indígenas, pero nunca había ido a una comunidad, no había conversado con la gente, no había litigado un caso, entonces no estaba propiamente en el terreno para poder hablar con propiedad sobre algún tema. Porque actualmente tenemos todistas, ¿no? O sea, toda la gente habla de todo y es experta en todo, pero uno tiene una responsabilidad muy fuerte en el trabajo que va haciendo, muy fuerte. Y a mí ese consejo que Yulisa me dio en ese año y que ahora hace más de 11 años que seguimos en comunicación, que seguimos trabajando juntos, que fue una pena justamente que el Estado peruano retirara su reelección a la candidatura como comisionada por Twitter, eh, que fue una falta de respeto terrible para ella y ella estaba haciendo un rol increíble, marcó mucho en mi vida profesional, partiendo de una experiencia personal que también ella sabe, vinculada a temas de los que ella es experta. Entonces, mi primer consejo sería, exploren absolutamente todo lo que ustedes quieran de temas de derechos humanos y busquen cuál es el tema que más los apasiona o dos de los temas que más los apasiona y no sean todistas, porque nadie puede ser experto absolutamente en todo. Y también hay que reconocer cuando nosotros tenemos limitaciones. Yo no puedo dar una charla sobre personas migrantes. Yo tengo amigos y amigas que han trabajado por muchos años en estos temas, yo les reboto el tema a ellos, ¿no? O temas de género, o temas de personas LGBTI, porque yo no estoy en el día a día sobre estos temas, ¿sí? Entonces, tener una responsabilidad muy fuerte cuando ya uno decida a qué rama quisiera, digamos, abocarse. Hay que tener mucha humildad para poder aceptar que estamos en un proceso de aprendizaje. Yo digo estamos porque yo también sigo en un proceso de aprendizaje. Yo aprendo de muchas personas todos los días, de mis estudiantes, de mis colegas del trabajo, de personas expertas con las cuales también tengo la posibilidad de interactuar, que me llevan 30 años más, 25 años más. Entonces, aceptar con humildad que estamos en un proceso de aprendizaje y poder tener la valentía de someter todo el trabajo que nosotros hacemos a un escrutinio profundo por parte de otras personas. Todas tienen una voz y a mí me gustaba mucho cuando yo trabajé en De Justicia, que es una organización acá en Colombia, que todo texto que nosotros producíamos, inclusive cuando yo analizaba una petición en la Comisión Interamericana, Elizabeth Abimerchet, que ya falleció, que fue la secretaria ejecutiva adjunta, teníamos una reunión y se parecía mucho a De Justicia, con todos los abogados y abogadas del área. Entonces todos se decían, te falta acá, te falta acá, te falta acá, te falta acá, con respeto, pero opinaban sobre el trabajo que nosotros hacíamos. Al inicio claramente a uno le choca, ¿no? El ego de decir, pero yo me maté trabajando toda esta resolución o trabajando todo este documento para que básicamente me lo desbaraten.
Pero es así, de ese proceso de desbaratar tu trabajo, es como una tesis, tú aprendes mucho y aprendes a ser humilde al escuchar otras opiniones. Porque en la academia, en el litigio, en donde uno se desarrolle, siempre van a haber opiniones muy diversas. Aparte de la humildad, y ya para llegar a la parte de las prácticas, que quizás es lo más interesante para ustedes también, yo le comentaba a una amiga Andrea de México algo que lo dije de manera espontánea, pero que ella lo convirtió como una frase que dije hace un tiempo, y era que conocimiento no es conocimiento si no se comparte. Todo lo que ustedes aprendan o que vayan aprendiendo, siempre recuerden cuando ustedes no tenían ese conocimiento. Cuando a mí me llegan este tipo de invitaciones, yo jamás les digo que no. Y de hecho me reservo mucho más del tiempo que a veces tengo, porque yo también estaba en esta posición de preguntarme qué es lo que iba a hacer más adelante, cómo, a quién me podía acercar que me dé una mano amiga para poder elaborar algo, para poder dar mi instrucción. Y por ejemplo, yo no cobro. O sea, de hecho, a mí me pagan mis clases que doy a veces en la universidad porque pues me tienen que pagar. Pero pues así charlas y estas cosas yo jamás las cobro porque para mí es un honor poder estar hablando con ustedes, pero quiero dejar, digamos, esa semilla muy importante de que compartan absolutamente todo lo que puedan llegar a saber, todo. O sea, el conocimiento no es algo que tú te lo tengas que lo tengas que tener con un candado, con mil entradas y entramañas como para no poder soltarlo. Eso es muy importante. En cuanto a las prácticas, si les interesa el derecho internacional de los derechos humanos, tanto la Comisión como la Corte Interamericana tienen un proceso abierto de pasantías. Con todo el tema del COVID, me parece que la Corte está recibiendo algunos pasantes presenciales y la Comisión está teniendo pasantías virtuales. La pasantía virtual es una gran oportunidad porque tanto Washington como San José son muy costosos y ni la comisión ni la corte te dan la plata como para que ustedes puedan acceder. Nosotros como Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la CAS, eh, al otro año tenemos un concurso que se denominó Concurso Centroamericano de Derechos Humanos, que de hecho es de donde me invitaron el equipo de la UNSA, que fue, todos me dicen, como tú eres arequipeño, tú trajiste a la UNSA, y le dije, bueno, no los traje por eso. De hecho, yo no tomé la decisión, pero dije, cuando me consultaron, me parece importante que la universidad esté. Tomen ustedes la decisión. Es una universidad que no es de la capital, es una universidad estatal, regularmente también es una universidad que por la propia infraestructura del Estado, pues a veces no hay muchos recursos, entonces es una muy buena oportunidad y ahí conocí a algunos de tus colegas, Kenji y Rodrigo, que fueron a Honduras y estuvimos con ellos el año pasado. Entonces, en este concurso, la persona ganadora obtiene una beca para poder hacer su pasantía paga en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es un incentivo para que sigan viendo también estas posibilidades. El año que viene se va a retomar un semillero latinoamericano sobre derechos humanos que lo damos en conjunto con la Corte Interamericana. Em, Naciones Unidas también es un muy buen espacio. La Oficina del Alto Comisionado, ustedes tienen la Oficina del Alto Comisionado en Perú, donde está una querida amiga que es Caterina Neciosub. Tienen la OIT, la Oficina de la OIT en Lima. También el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tienen a la OCDE, que es el organismo de cooperación económico social que tiene su sede en Lima también. Bueno, no es propiamente una oficina, pero ahí está Germán Sarama, si quieren el tema de empresas y derechos humanos. El Ministerio de Justicia también es un muy buen semillero para poder hacer prácticas en caso de que abran prácticas o algún concurso. La Defensoría del Pueblo también. Y organizaciones de sociedad civil como Air Rights International, que está también allá.
en Lima, el programa Amazonía tiene su sede en Lima, el Instituto de Defensa Legal, que ve temas indígenas, también que se acercan mucho al tema internacional, está PRODE con Gloria Cano. eh, Hay muchas oportunidades, o sea, me pasaría mucho tiempo diciéndoles tal, pero si tienen algún interés particular en alguna de estas organizaciones, con toda la confianza, escríbanme y yo les puedo ayudar y les puedo poner en contacto para que puedan estarlo. De hecho, bueno, Rodrigo que está haciendo también una estancia o está estudiando en la Católica, antes Elizabeth Salmón estaba como directora del IDEPUC. Yo quiero y estimo muchísimo a Elizabeth porque es una de las expertas más importantes en tema de derecho internacional humanitario, que también les puedo poner en contacto con ella y algunos profesores más. Te debe de enseñar Rodrigo, Gustavo Zambrano quizás, o Eloy Espinosa, o David Lobatón, o sea, bueno, la misma Yulisa sigue dictando clases, ¿no? O sea, hay muchas personas ahí, amigas y amigos que seguramente pueden ayudarles también. Doctor, infinitamente muchas gracias y nos quedamos con la frase, conocimiento no es conocimiento si no se comparte. Gracias por sus consejos de explorar la realidad que nos interesa a fondo, especializarnos antes que ser todistas y mantener siempre la humildad. También por compartirnos su libro, que de hecho lo estamos revisando, las experiencias latinoamericanas, ¿no? Sobre reparación en materia de empresas y derechos humanos, conjuntamente con doctor Humberto Cantú y Daniela Montaño. Bueno, Ujú. gracias totales, doctor. Gracias. Realmente ha sido un tiempo en el que hemos crecido exponencialmente Mm. con el valioso conocimiento que usted nos ha transmitido y espero no sea la última. Espero más adelante podamos también seguir conversando por otros temas que son tan igual, sino más importantes también. Eh, pues sería, yo creo, todo por el conversatorio, doctor Miguel Ángel. Y bueno, Rodrigo, Mm. Ujú. Muchísimas gracias, doctor. Yo sabía que no me había equivocado en llamarlo usted como uno de los representantes más renombrados en esta rama del derecho y muchísimas gracias. Creo que desde ya he aprendido mucho y me ha inspirado para poder seguir adelante como estudiante y como persona también. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo nuevamente. Eso espero. Claro que sí, Rodrigo y Kenji. Ahí les dejé un último enlace de un texto que sacamos hace poco sobre cadenas de suministro. Está en un formato de pregunta y respuesta, más que todo en el tema de empresas y derechos humanos. Agradecerles a ustedes por el espacio y pues ahí estamos en comunicación. Yo en agosto voy a estar en Arequipa justamente con Humberto, con Federico Chunga y con Daniele Pamplona, que es una profesora de Brasil. Todavía estamos pensando, bueno, yo soy egresado de la Santa María, ¿no? Pero no quiere decir que no todo lo vayamos a hacer allá. De hecho, yo no he vuelto a la universidad desde que salí en el año 2009, creo. Pero queremos desarrollar un taller con estudiantes y profesores en el tema de empresas y derechos humanos.